Buenas noches a todos los que no les he podido saludar. Que Dios les bendiga y bienvenido. Esta noche vamos a continuar con el programa de Guerra Espiritual y vamos a entrar en la sección del panfleto en la página 274 usando 2 de Corintios 12:9 como base para hablar de el poder de Dios es perfeccionado. ¿Dónde va a ser el poder de Dios perfeccionado? En nosotros. Porque Él es perfecto, ¿verdad? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta palabra parece fácil, pero no es fácil. Fíjate que debilidad es lo contrario a lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo que nos estructura a nosotros para ser fortalecidos. Nuestra debilidad, ¿qué hace? Nos lleva a congoja, nos lleva a sufrimiento, nos lleva a caernos, a deprimirnos, a pensar que estamos solos, que no podemos con la situación, que la situación es más grande que lo que nosotros podemos. Entonces, Pablo te está diciendo que esto es todo lo contrario. ¿Ves? Y no ve estas aflicciones y situaciones que pasemos como algo punitivo, sino una oportunidad para Dios glorificarse en medio de tu situación. O sea, que la adversidad que tú estás viviendo, que todos vivimos, es una oportunidad para Dios glorificarse. Entonces, cuando Él te lo está diciendo, Él lo está diciendo porque Él está sufriendo el carne propio, un aguijón en su carne. ¿Ves? Y un aguijón que continuamente e insistentemente e intensamente lo abofeteaba, lo dice la palabra. Por lo tanto, ese aguijón, que es similitud de nuestras aflicciones y problemas, tiene un propósito. Y el propósito es de bendición. Lo que pasa es que al principio no lo vemos ni no lo entendemos. Y usted va a decir, pero ¿cómo es que las aflicciones son bendiciones para mí? Sí, lo vamos a ver a través de la lectura. Porque de eso se trata el tema de perfeccionarnos. Así que Pablo entendió que ese aguijón que lo abofeteaba, y dígame usted, y si tiene alguna duda yo le voy a dar evidencia, de que el mundo espiritual tiene el poder de entrar en la dimensión nuestra y darnos cantazos. El que no haya visto eso se lo puedo explicar. La palabra lo establece. Y cuando Dios lo permite, como lo permitió con Job, por hablar uno de tantos ejemplos que podemos hablar, había un propósito. ¿De qué? De perfeccionar el conocimiento de Dios en la vida del creyente. Así que la aflicción viene a la vida del creyente con un propósito divino. Pablo entendía que ese aguijón que lo abofeteaba intensamente y a cada rato era puesto ahí y permitido de parte de Dios para él poder mantenerse funcionando dentro de la gracia divina de Dios. ¿Por qué? Porque él llevaba la palabra y él veía que la gente eran cabezonas, no hacían lo que Dios le decía. Entonces, cada vez que en su ser interior se quería manifestar la vieja criatura en la carne, el Señor venía ¡pam! Y le daba una bofetada. La bofetada no viene de parte de Dios, viene de parte de Satanás. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que ese aguijón en la carne, Dios lo tenía para que la gracia divina del dominio total de Dios estuviera sobre su vida y él fuera bendecido. ¿Me está cogiendo el punto? Por eso dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, el poder de Cristo viene a residir en él porque hay un interés divino por la gracia y misericordia de Dios de que él tiene que cumplir un mandato que es prácticamente escribir el Nuevo Testamento. Entonces, usted va a ver que más de la mitad de las situaciones que Pablo vivió no están escritas en el Nuevo Testamento porque entonces el libro sería mucho más grande. Simplemente está una selección de las actividades de él que marca un trazo de profundidad y de propósito en Dios en la vida de nosotros los creyentes. O sea, que no están todas las experiencias. Por eso cuando él te dice, para que repose, más adelante dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, al final, es que él entiende que lo que él está pasando, hay un propósito divino que es mejor de lo que él está pasando ahora. O sea, que tus aflicciones que vives en este momento
y en las situaciones que nos toca vivir, porque estamos ya en apostasía, pues tienen un propósito divino que van a sellarte a ti a una eternidad a través de que tú permitas que Dios trabaje contigo. Y Dios va a trabajar contigo en la medida que tú le permitas que Dios penetre contigo para tú hacer la voluntad de Dios. Y en vez de lugar de quejarte, de criticar, de pelear, pataletear y arrinconarte en una esquina a llorar, sino que te levantes en el poder de Dios para que Él pueda glorificarse en la situación que tú estás pasando. Por eso Él te dice, el salmista, que en medio de la situación yo te alabo, en medio de la situación yo te canto, en medio de la situación declaro victoria. Y si este tipo está loco, no es que está loco, porque es que en el tercer cielo se rigen los destinos de lo que va a suceder en la tierra. Y cuando tú tomas dominio total, Dios toma todo creador, dominio total de tu situación, dominio total de tu voluntad, dominio total de tu pensamiento, entonces entra el gozo inefable que dice la palabra sobre tu vida. No importa lo que esté pasando, tu gozo no depende de las circunstancias. Tu gozo no depende de que tú estés caminando a favor. Tu gozo no depende de que tú veas las cosas bonitas, sino tu gozo depende de quien tiene el poder para cambiar la situación a tu favor y en quien tú has creído. Ese es el detalle de esto. Entonces, por eso es que él te dice, más bien me gloriaré en mis debilidades. ¿Por qué? Porque en la debilidad de Pablo, que era el coraje de decirle, mira, tú eres bruto, hermano, te dije que no hicieras eso. Por eso nos estamos hundiendo en el barco, tú sabes. Porque no era el momento de salpar. ¿Y quién es el culpable de eso? Pues el que tomó la decisión. Pero da la causalidad de que allí había un siervo de Dios y por amor a ese siervo se salvan todos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Pablo entendía que en esa debilidad que él mostraba, que no es otra cosa más que la ira y el coraje y el cantarle bingo a la gente, pues él se callaba y se mantenía con la boquita bien callada después de haber soltado la palabra correcta para que prospere para lo cual ha sido enviada. Y eso hacía que la gente entendiera que verdaderamente era Cristo hablando a través de Pablo. Y es lo que nosotros tenemos que practicar hoy en día. Es un ejemplo que nosotros tenemos que glorificarnos que en las debilidades. Mira, a mí me da coraje que me hagan esto, a mí me da coraje que lleguen tarde, a mí me da coraje que no sean puntuales. Estoy hablando de mí. ¿Por qué? Porque yo soy puntual, yo soy responsable, me gusta tener las cosas limpias, me gusta hacer las cosas bien, ir al baño y encontrar todo nítido. Entonces, eso, que no es malo, pero cuando veo que alguien me orina fuera de... Pues me da coraje. Tengo que decir porque me da coraje, tengo que entregarlo. Y no limpia. Entonces se le pone unas toallitas para que no limpien, tampoco lo limpian. Y cuando tengo que recoger toallas sanitarias de las féminas, pues, usted sabe, esto no tiene sentido, tú sabes. Está fuera de orden completo. Les pongo esos ejemplos porque ahora soy yo, pero mañana puede ser usted. Y puede ser en su trabajo, puede ser donde quiera que usted esté. Y le va a pasar lo mismo porque usted no es perfecto, créame. Ninguno somos. Pero tenemos que ver que Dios tiene propósito en que en ese desorden yo lo tenga que vivir de vez en cuando. ¿Sí? Pero entonces, hacemos la corrección. Yo hago mi parte, pero demando y requiero que la otra parte no me lo vuelva a hacer. Porque también en su casa, si lo hace en su casa, estoy seguro que tiene que virarse a recogerlo. Porque yo no hay una sirvienta que se lo recoja. Vamos a hablar a Robichuela, esta clase es así. Entonces, nosotros tenemos que aprender que en esa debilidad Dios nos va a perfeccionar, pero también nos llama a corrección. A ambas partes, porque esto es de las dos partes. Y más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué va a reposar el poder de Cristo sobre él? Porque él entrega esa debilidad no haciendo lo que la carne pide, sino lo que Dios demanda que haga. Por eso él tenía un aguijón. ¿Por qué? Porque Pablo era ligerito, Pablo era violento, era un Pedro cualquiera. Pero cuando Dios lo transforma, le dice, como yo sé que esta es tu debilidad, yo te voy a llamar, pero te voy a dejar un aguijón en la carne. Y él pidió muchas veces que se lo quitaran, pero no se lo quitaron. Hasta que aprendiera finalmente a lo que escribió a los hermanos de Corintios. El aguijón es Satanás que lo abofeteaba. Claro, lo dice él mismo. Lo dice. Lee la palabra, ahí está. Va que no quiero entrarme para no... Les adelanto la... ¿Verdad? Porque si me pongo a leer todo eso no acabamos la clase. Entonces sí está. Ok. Lo que es inestable es removido. Quiero que entremos en este tema
para poder entender lo que es inestable es removido. Está en la 274, lo que tienen el manual, y electrónicamente yo creo que tienen una página para atrás. 273. La digital. El sufrimiento provoca que todo lo que es inestable es removido en tu vida. Dejas de depender de las personas, programas o cosas materiales, las cuales todas fallan en tu tiempo de necesidad. ¿Y por qué Dios permite esto? Para enseñarnos algo que está escrito en Hebreos 12, 26 al 27. Dice lo siguiente: su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles son las inconmovibles? Las del cielo. Las movibles son las de la tierra. Su palabra dice, todo pasará, más mi palabra permanecerá. Y esto es importante, porque cuando analizamos esto, durante las tormentas de la vida, todo lo que no es edificado en Dios y su palabra se desmorona, se rompe, se destruye. ¿Por qué? Porque los fundamentos que nos sostienen a nosotros, que están cimentados en el alma, tienen que estar cimentados en lo que significa la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, para nosotros, es el sello de victoria más contundente y la demostración del amor más puro y sensato que pudiera existir en el mundo entero. ¿Hay alguien que no entienda por qué? Todos entendemos por qué. ¿Estamos aquí? Si hay una pregunta, ahí hay un micrófono. Eso significa que el sacrificio más grande y perfecto que el hombre pueda recibir para ser salvo, lo recibe a través de la cruz del Calvario. Cuando valoriza, entiende y entroniza e internaliza eso en su vida es transformada y toda la basura que el mundo sembró es removida para ser el fundamento de fe que lo va a sostener en medio de cualquier adversidad. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, porque en ese momento, vamos a entrar en el Salmo 119, 89. Martica, ayúdame con esto, por favor. Salmo 119, 89. Búsquenlo todo y escriban al lado del Salmo. Salmo 119, 89. Sí, no, vamos, pero... Salmo 89, ¿lo tienen ahí? Amén. Digo, 119, que es larguísimo, sí. Sí, 119, 89. Espérate, déjame buscarlo yo también. Y sigue hasta el 91. Okay. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Ajá. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Ahí está. O sea que hay un eterno dominio divino por su palabra que va a ser ejercido sobre la tierra. ¿Lo vieron? ¿Ah? ¿Lo vieron? Eso se entiende, ¿verdad que sí? O sea que hay un eterno dominio divino sobre la tierra a través de su palabra. Porque todo lo que va a ocurrir en la tierra, su palabra te lo señala. Porque la palabra es viva. Es viva. Y de él y por él son todas las cosas y por él es usted. Esa es la base. Entonces, entendiendo eso, podemos entender que es fácil el ejercicio de fe hacia él, porque vamos a ver sobre la faz de la tierra el poder, las promesas y las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros cuando hemos creído que su eterno dominio divino está sobre la faz de la tierra por su palabra. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a constituir la fortaleza de tu alma para tú en medio de la tempestad
eso pueda crear raíces profundas que aguanten el viento de la tempestad y te mantenga sólido, no por vista, sino por fe. ¿Lo ven? O sea que entendemos que la manifestación del poder y las promesas y las bendiciones que ya Él te ha dado son raíz suficiente para creer que aunque no lo vemos, así va a ocurrir. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese fundamento, cuando oramos por alguien para un milagro, tú eres la perturbación mayor para que no reciba el milagro. Y me refiero a la iglesia, ustedes, que están conmigo. O sea, tú no puedes ir a orar por un milagro si tú no crees que eso va a ocurrir. Si tú no crees que Dios puede cambiar tu vida, si tú no crees que puede cambiar la del otro, si tú no crees que puede cambiar aquello que parecía difícil, imposible, es posible. No tienes fe. ¿Por qué? Porque no tienes el bagaje, el andamiaje en tu alma para creer lo que tienes que creer. Y el mundo te va a saturar de basura para que tú no creas. Pero tú decides en qué tú vas a creer. No vas a recibirlo, es imposible que lo recibas. Y lo tercero punto importante que te va a incrementar y te va a dar profundidad en la raíz de la fe es entender que la creación subsiste por su palabra. Porque su palabra, que era el verbo, se convirtió en un hecho real, en Jesús. ¿Lo ven? Entonces, esas tres cosas, porque Dios siempre anda en las tres dimensiones, esas tres cosas te quedan la raíz tripartita para que la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caminen en favor tuyo hacia lo que tú tienes que hacer. O sea, tú no puedes creer una cosa de la Biblia y otra no. Esto me gusta, pero aquello no. Ah, es que no entiendo. No se trata de que tú lo entiendas, papá. Porque si tú fueras a entenderlo, fueras Dios. Se trata de que creas. Habrá cosas que tú entiendes, magnífico, la mayor parte las entiendes. Pero habrá cosas que no las entiendes. Pues entonces la creo por fe. ¿Por qué? Porque yo no puedo imponer mi pequeño criterio con un cerebro miope y pequeño que tenemos, que funciona un 10% y el 90% está dormido, porque así lo destinó Él. Querer analizar algo que es de mi creador, que tiene más del 100% de lo que yo tendría normalmente. Y no lo tengo. O sea, tengo que empezar a entender que soy débil y frágil. Y humillarme delante de Él. Todos los días de mi vida y muchas veces al día. Reconociendo a Él la grandeza de su poder, que por su misericordia estoy aquí. Si nosotros nos ponemos en la posición correcta, entonces vemos y podemos entender que podemos vencer al mundo porque Él pone la capacidad en nosotros a favor, porque Él interviene directamente a base de las tres cosas que acabo de mencionar. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes leer y entiendes, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y todo lo que ocurre en los cielos se va a mostrar en la tierra. De generación en generación es tu fidelidad. O sea, que Él ha demostrado 100% hasta la saciedad que Él es fiel. O sea, que lo que te está diciendo su palabra no va a cambiar. Se cumple. Y te sigue diciendo, el 91 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. O sea que Él lo ordenó, Él se hizo carne, Él lo dijo en esa palabra y se hizo carne y tomó un lugar en la cruz del Calvario por ti y por mí. Al tomar ese lugar por ti y por mí, siendo todo Dios en un cuerpo similar al de nosotros y todo hombre, es para que las aflicciones que Él sufrió pudieran manifestarse como tal sufrimiento, pero sin abrir la boca para quejarse. Ahí donde la puerca se le torche el jabo. ¿Por qué? Porque cuando tú abres tu boca para quejarte, te estás quejando de lo que Dios está haciendo para ti. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en medio de las circunstancias? Perfeccionarte a ti, porque Él es perfecto. Entonces, si tú permites que esa debilidad de la quejabanza, esa debilidad de la ira, esa debilidad del coraje, esa debilidad de abrir la boca, esa debilidad de insultar a aquel, etcétera, etcétera, lo que usted me quiera decir por ahí para abajo, son todas debilidades. Usted las introniza y no las entrega, Dios no le va a redimir su alma.
No puede redimirlo. ¿Por qué? Porque usted no lo entregó. Dios respeta el libre albedrío. Tú quieres ser bruto, sigue siendo bruto. Como yo le dije a unos pastores allá en el Congreso. Si tú quieres seguir creyendo que él vino en el 72 y no va a levantar la iglesia, pues ¿sabes qué? Nos vemos. Yo no voy a estar aquí. Tú te quedas. Y se va a quedar tu iglesia. Ah, pero eso no es así porque Dios... No, eso es así porque la Biblia lo dice. Y tuve 4 horas. El tipo se tuvo que quedar callado, se chupó las 4 horas ahí. Porque hay que enseñarle. Porque hay una congregación que responde a las estupideces de las insensateces. Y se lo van a cobrar a él, como se lo dije. Todo lo que tú hablas está escrito en un segundo libro. Y todo lo que tú dijiste y creíste está allí escrito. Ah, yo no dije eso. Ah, yo no creí. Ah, es que no sabía. Te equivocaste, papá. El que abre el libro y te dice, sabe lo que tú pensabas. Y sabe todo lo que va a pasar. Y allí, como le dije a él, se sella lo que tú dijiste. No es lo que tú estás diciéndome que aquello o lo otro, no. Entonces, la responsabilidad es muy grande porque hay vida. O sea, si tú te pierdes, te pierdes tu familia, pero hay vida y familia. ¿Y qué vas a decir? Ah, no, cada uno hace lo que quiere. No. Cada uno hace lo que quiere a base de información que tú le das. Que tiene que ser el espíritu, no tú. Porque tú eres un instrumento de Dios. Que por misericordia te paras en el púlpito. Mi hermano, hay que hablarle a la gente así. Ya estamos en una época que no podemos estar dormidos. Y el que no le guste, la puerta abierta y vamos, se acabó. Se lo dije a él también. Ah, porque el concilio, olvídate el concilio. Eres tú con tu gente. Y tenemos que orientar a la gente porque estamos en la etapa final, hermano. Y usted, mire, usted conoce esta verdad y de venga alguna mentira, usted abra la Biblia, lo que estamos hablando, mira, esto es lo que yo he estudiado. Y sin miedo. Porque el 90%, ¿por qué tenemos que hacer un culto de humillación? Porque el 90% de la iglesia está caminando a GB. Y lo vi allí. Qué triste, ¿verdad? Pero ¿por qué se lo estoy diciendo? Para que usted se empodere y se apodere de esa verdad, la haga parte de su vida y no se deje engatusar. Porque es triste que no mantenga ese conocimiento firme y le cambien los muñequitos al mesianismo. ¿Cómo tú me vas a decir ahora que están haciendo un ayuno, haciendo casetas en las casas y quedándose? Y yo, ¿pero qué es eso? Tú vuelves al Antiguo Testamento. Si nosotros somos una iglesia no testamentaria. No, pero es que tú no entiendes. Ajá, que yo no entiendo. Y lo llevé por ahí para abajo. O sea, no caigan en ese malvado. Aquí hay gente que se ha ido al mesianismo. ¿Te quiere disparate más grande que ese? Y se lo están vendiendo como por bueno. Esa gente se van a quedar, porque ¿sabes qué? En el Antiguo Testamento no dice que haya arrebatamiento. Y si tú eres una iglesia neotestamentaria por la fecha que vivimos y vives en el Antiguo Testamento, pues tú te vas a quedar como se quedan los judíos que no conocen a Jesús. Gracias. Y aunque usted no lo crea, hay más mesiánicos que cristianos. Porque hay cristianos que son mesiánicos y no saben que lo son. Porque no estudian la Biblia. Y están engañados. Y se deja convencer de cualquier bobería. Porque el que conoce esto no se deja meter el gato por liebre. Bueno, nada, está bueno ya con eso. Vamos a 2 Corintios 4, 17 al 18. Dice lo siguiente. Pues sigue Pablo en Corintios. 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18. Sigue Pablo hablando. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Más claro lo dice, más claro no puede ser. Pero las que no se ven son eternas. Fíjate lo que está diciendo ahí. O sea que le llama una leve tribulación en comparación con ¿qué? Con el eterno peso de gloria. O sea que lo que yo estoy pasando en virtud de que yo tengo que pasar esto para llegar hasta allá al eterno peso de gloria es una porquería. O sea, a veces uno ve las situaciones grandísimas y dice, ¿por dónde le meto mano a esto? Espera. No, porque esto, espera. No, porque a Dios se solucionó. ¿Y qué pasó? Se desvanecieron las tinieblas.
porque esperaste en el tiempo de Dios y Él puso su mano a tu favor. De eso se trata. Por eso, cuando dice el versículo 18, o sea, nos está diciendo que a través de la fe, de lo que es la cruz del Calvario, tú vas a ver más allá de lo que se está mirando en el plano material que estás viviendo. Es decir, cuando viene la aflicción, cuando viene el sufrimiento, tú tienes que ver que esto que me está pasando va a producir un efecto de gloria eterno mayor de lo que yo estoy pagando ahora por el sufrimiento, o por la aflicción, o por el problema. O sea, mire, vamos a poner un ejemplo para que usted pueda ver esto. Vamos a decir que su mamá se está muriendo de cáncer, pero ella decidió ser católica y no creer más que en el catolicismo. Y usted dice, eso no hay quien la saque ahora. Pero ella dice, yo oí por los relatos bíblicos y abrí las páginas, porque como no allí no me enseñan Biblia, pero vi en Mateo, Marcos y Lucas que ahí dicen que Jesús andaba y sanaba. Pero yo no veo que en la iglesia se sane nadie, pero yo quiero que tú me expliques eso. Y tú eres el cristiano, tú eres el hijo. O sea, sí, yo te voy a explicar la palabra. ¿Y por qué esto ocurre? Sí, porque en la iglesia yo no he visto sanidades. Sí, pero tú leíste eso y te interesa porque tienes cáncer. Ah, viste. La razón por la cual Dios permitió ese cáncer es para él glorificarse. Entonces tú aprovechas esa oportunidad porque hemos estudiado que hay 3 fundamentos por los cuales Dios permite las cosas. Y uno de ellos es para él mostrar la gloria a quien quiere él darse a conocer. ¿Para qué? Para que su vida sea sana, pero a la misma vez sea salva, porque creyó. No por lo que vio, sino por lo que escuchó. Y tú eres el instrumento. Oye, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando vemos la tribulación o la situación, nos atribula, nos duele. ¿Y por qué nos duele? Pues nos duele porque las emociones no las hemos aprendido a soltarlas. Y hasta que no aprendamos a desprendernos de que las emociones no dominen nuestro carácter, nuestra actitud, nuestro ser completo, las emociones nos van a meter en el hoyo. A todo. Nos mete para allá abajo. Y no nos saca hasta que entreguemos esas emociones. Ayer le decía a uno de los psiquiatras que estuve dando la clase completa de sanidad interior, él me va pidió, un psiquiatra. Es difícil los psiquiatras, porque todos lo quieren razonar. Y lo llevé al razonamiento hasta llevarlo a la fe, porque además de eso era ateo. Así que después de mucha batalla, se dio cuenta que Dios era Dios y que había vivido toda una vida equivocada. Pero llegó el momento donde a él le tocaba hacer su parte. Y ahí es donde la cosa se pone bien dura. ¿Por qué? Porque Dios le está pasando una prueba para que suelte la tuerca, pero no quiere entregar. Quiere seguir con el pichoncito guardado. Porque tiene un sentimiento, ¿entiendes? De mucha herida. Sí. Y eso, pues, hasta que no lo entregue, Dios no puede entronizarse. Y entonces él pueda ver lo que no puede ver. Y yo le digo, no vas a poder nunca jamás ver hasta que tú no entregues esa deuda de amor que tiene dentro de ti. Y dice, pero ¿cómo tú sabes eso? Porque Dios me lo revela y Él no habita en habitaciones sucias. Ah, eso es sucio. Sí, porque eso es pecado. Ah, ¿por qué es pecado? Porque dice la palabra que si no perdonas eres copecador con el que hizo el pecado. Se llama egolatría. Entonces, está en ese proceso, ¿entiendes? Y yo le digo, bueno, el proceso la corta lo largas tú porque Dios sigue siendo Dios y está ahí en la cruz. Pero ya Él está vivo. Tú decides. Ese fue el que no sé qué, le trajo la Biblia, la dejó aquí. A ti te la entregó, un psiquiatra. Le di una Biblia para que cogiera la Biblia y él recibiera. Pero como él no quiere soltar ese nicho, devolvió la Biblia. Yo le dije, tú sabes una cosa, devolviste quien te puede salvar. Porque Él es Dios y Dios es su palabra. Se quedó calladito. Me dijo, no, estoy agradecido por todo lo que has hecho, ¿verdad que tú eres tremendo?
Nunca he habido una cosa así. Yo le digo, pero te estoy entregando la herramienta más poderosa que es la Biblia. No me mires a mí, míralo al que está ahí. Se perdió. Hay que orar por él, seguir orando por él. Así que Pablo llamó a la tribulación en comparación con eterno peso de gloria, nada a lo que estaba viviendo. Tú me vas a decir, un tipo que está naufragando, que lo cogieron, le metieron 39 latigazos, que lo mataron, que lo asaltaron, que estuvo en naufragio, que estuvo en cuanta cosa pasó por su vida que Dios lo permitió, llama que eso es nada comparado con la gloria eterna. ¿Pero por qué? Porque Pablo ha vivido y vivía creyendo y sabiendo que todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito para los cuales han sido llamados. Romanos 8:28. Lo sabía porque eso lo dijo él. Así que él tenía una certidumbre de fe lo suficientemente fuerte para decir y creer que la aflicción te perfecciona el carácter para que vivas redimido y el Cristo de la gloria vive en ti completamente. Que eso es lo que quiere Dios. Estamos hablando del perfeccionamiento del carácter en Cristo. Así que este punto de atención es bien importante que lo miremos porque es el que cambia el andamiaje y la constitución de nuestra alma para ser fortalecidos en nuestra propia fe, que es en Cristo. Y digo nuestra propia fe porque la fe no es de nosotros, sino es de Él que la da y Él la consume. Pero viene a ser parte tuya de vida porque Él vive en ti. Y si Él vive en ti y tú con Él, usted y Cristo son una misma persona. Usted lo cogió ahí. Entonces, si son una misma persona, no pueden pensar diferente. No pueden tener una voz aquí y una voz allá. No pueden tener un pensamiento aquí y allá. Sino que cuando te tira el saeto dardo de fuego al enemigo, tú borras la basura y la reconstruyes conforme a la palabra está. Porque lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor Jesús nuestro. Segunda de Corintios 3-5. Entonces, cuando tú, 3-5, cuando tú realmente entronizas eso, entonces eres una pieza sólida con Él, redondeada en todos los aspectos de tu vida, donde vas camino hacia la perfección que terminará en la eternidad. Amén. Y eso es lo que tenemos que practicar. Dice 2 de Timoteo 2:2, dice, si sufrimos también reinaremos con Él. O sea que la adversidad que pasamos, las aflicciones, las situaciones, los problemas, etcétera, 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 son parte de lo que Jesús llevó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vamos a pasar y pasaremos, ya Él lo pasó en la cruz del Calvario para otorgarnos y decirnos, yo vencí al mundo. Y el que está con Él, como es partícipe de la fe, es partícipe de las aflicciones y ha delegado en que ligera es mi carga y fácil mi yugo, venir los trabajados y cansados a mí, que yo os haré descansar. Tú le pones las cargas a Él en plena certidumbre de fe y recibe la bendición de que Él pone la mano para resolver el problema. Porque no te lo llevas tú para resolver, tú y yo no podemos resolver el problema, pero Él sí. Tú y yo lo que tenemos que tener la fe para creerle y vivir, obviamente, correctamente. Porque también el pacto es de dos, no de uno solo. Entonces, cuando tú estás en la autoridad, cuando tú estás haciendo como Él dice que se hagan las cosas, Él te dice, no te preocupes que el problema es mío, no tuyo. Y tú lo crees, y lo vives, lo pronuncias y lo estableces en tu alma, la fe es incrementada y el problema que era largo se acorta. Cuando usted ve que el problema se alarga, mírese usted, no mira a Dios. Es que yo no tengo fe para creer, es que me caí. Y usted se lo dice, Señor, dame fe, ayúdame, creo en ti. Como el que llevó el lunático, ayúdame. Con la fe. Y su niño se salvó, se sanó. O sea, que es lo que tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Nadie es perfecto. Es la cosa, que tengamos la mente de Cristo. Pero para que eso pueda fluir, tenemos que entregar nuestra voluntad y caminar en una rendición de humildad a Él en todo momento. Mira Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13, dice lo siguiente.
Amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosa alguna extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Okay. Tenemos aquí que la fe en Cristo permite soportar todo rechazo del mundo, porque eso lo vamos a tener. Y el rechazo del mundo usted lo va a ver. ¿Usted buscó eso? Primera de Pedro, capítulo 4, 12 al 13. Búsquelo ahí, porque voy muy rápido. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Búsquenlo ahí, búsquenlo ahí. ¿Lo tienen ahí? La razón de esto, que nos mantenga firme, ¿verdad? La posición en Cristo está en ti en plena supremacía, donde tú pones por encima a Dios sobre todas las cosas. Eso te va a dar a ti que al poner a Cristo sobre todas las cosas, la situación que tú estás viviendo, que te aflige, que te tira al piso, que te destruye, al poner al frente a Él sobre eso que estás viviendo en lo sobrenatural, para que lo sobrenatural convierta lo natural a tu favor. Estoy hablando de la traducción, la verdad que no estoy buscando la traducción del hebreo porque es que es largo, pero le traigo la definición. ¿Qué es vivir sobre lo natural? Es obligar que en tu favor lo natural se convierta a tu favor porque has creído lo sobrenatural. O sea, le has creído lo que Dios hace en favor tuyo, que es en el cielo, se dispara del cielo una orden y baja acá abajo para que cambie lo que era imposible de cambiar. Te tiene que entrenarse en esto porque yo lo voy a poner a orar a usted, por la gente, para que usted reciba este poder. Y entonces, cuando alguien se para frente a usted, lo sobrenatural es que se activa algún don para que usted pueda ayudar a esa persona y el Espíritu Santo sabe lo que está pasando y le va a decir a usted la información para que esa persona crea que Dios le está hablando y sepa que Dios le está hablando. ¿Lo ven? No. Sí. Duda, pregunta. Si nadie sabe lo que él tiene y dice este tipo me está diciendo, sabe que es Dios. Exacto, pero usted tiene que entender el proceso. Que usted tiene que subir al mundo sobrenatural para que lo que naturalmente está viviendo esa persona tenga la respuesta sobrenatural de lo que va a acontecer después. Y eso es un entrenamiento en el espíritu cuando usted tiene el andamiaje en su alma creyendo plenamente que Dios lo puede hacer. ¿Qué le va a dar esto a usted? ¿Cómo esto va a llegar a usted como creyente? Pues entendiendo que los padecimientos de Cristo son los mismos que usted está viviendo sobre la faz de la tierra, aunque no tan fuertes, pero están siendo parte de la capacitación y perfeccionamiento de su alma para que Él pueda manifestar su gloria sobrenatural, porque usted juntamente con lo que era ha muerto para nacer a lo que Dios dice que usted es, en Cristo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué le va a permitir? Que usted tiene una plena certidumbre de fe, que tiene la capacidad de abrir la boca en lo que Dios le dice que tiene que abrir la boca. No es que ande diciéndole la vida a todo el mundo, porque Él habla muchas cosas porque usted le lleva a las rodillas, la mayor parte es eso. Pero hay momentos cuando usted va a orar por alguien o un incrédulo, Dios hace con el don de ciencia y le habla su vida. ¡Pam! Esto es lo que hay. Y a veces dice, wow, pero ¿y cómo es esto? ¿Y quién es eso? Pues eso es Dios. ¿Cómo? Eso es Dios. Y usted lleva a esa persona que no creía en Dios, como ese que dejó la Biblia, a ver que Dios es real. Por darle un ejemplo, que no está aquí. Don de ciencia, tienes que estudiarte los dones. Don de ciencia tiene muchas variantes. Y casi siempre funciona con el don de sabiduría, que es el arte de usar la inteligencia de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar?
cuando usted está creyendo lo que dice Primera de Pedro 4, 12 al 13, usted puede ser entonces participante de la gloria del cielo, descienda a través de un canal que es usted, como persona, descienda sobre usted para que repose la gloria de Dios en usted. No es para que usted brille, sino para que ayude a alguien. Esto es para servir, esto no es para verse bonito, que conten acta. Esto no es para pararse como hacen la gente por ahí, no voy a decir dónde, para que lo vean profetizar ahí. Dios no está en eso. Dios no trabaja así, hermano. Si lo toman el espíritu en lengua y dos mensajes, sí, pero a eso de que tengo mi problema para entender eso, porque eso no es lo que dice la palabra. Eso es protagonismo, exacto. Pero se lo tengo que explicar también para que usted no se haya engañado nunca. Porque hay gente que me pide, pido el permiso para tu iglesia, yo sé lo que está pasando, pero a veces dice, deja que vaya para que vea y compare, deja que vaya para que se dé cuenta. Pero otro dice que no. Yo le digo lo que Dios me dice. Si usted va y recibe o no recibe, o se contamina, pues yo exento estoy. Pero es importante esto. ¿Por qué? Porque lo que usted reciba de quien le imponga las manos y ore es lo que usted va a entrar a su vida, y esa contaminación o pureza va a depender de lo que usted ha creído. ¿Por qué? Porque si usted ha vivido los padecimientos de Cristo para la revelación de su gloria y se goza también con la alegría de lo que Dios le está pasando en medio de la adversidad, pues usted está siendo probado en el fuego para que la gloria de Dios repose en su alma. Cuando la gloria de Dios repose en su alma, entonces usted tiene una visión del reino como la tenía Jesús. Sobrenatural. Porque necesitamos ir al mundo sobrenatural para vivir en el mundo que nos toca vivir. ¿Para qué? Para poder descifrar la apostasía donde está escondida. La apostasía está metida en todos lados. Y aunque usted no lo crea, la apostasía se le puede meter en su familia. Y le puede coger sus hijos. Y se los puede llevar a hacer cosas que usted ni piensa. Sí. ¿Y dice ser cristiano? Sí. Pero a alguien se le coló, supuestamente cristiano, y bregó con ellos. ¿Se los contaminó? ¿Se los contaminó? Pero Dios le va a dar el arte para sacarlo. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. A Dios no hay quien lo engañe, hermano. Usted me puede decir a mí una cosa, pero Dios no se come el papelito. Nunca. Entonces, cuando entendemos esto, podemos entender lo que Primera de Pedro 4, 12 al 13 nos está hablando. Y es bien importante que redondeemos esto mirando la cruz todo el tiempo. Porque cuando miramos la cruz todo el tiempo, entonces jamás nunca seremos burlados. Pueden pasar las cosas y la gente se cree que Dios no la está mirando, y como les salió bien el primer robo, van al segundo robo y se acostumbraron a robar diciendo la mentira y engañando, y van a la tercera, y como yo digo, es que Dios hace como hacer buen pescador. Cuando un barley se te pega y es grande y te saca el carrete, tú le sueltas y le sueltas y le sueltas hasta que tú ves que más o menos está cansado y empiezas a recoger lentamente cuando él está más cansado. Y Dios te suelta, sigue caminando. Ah, sí, sigue caminando. No, ok. Y dice, no me está viendo nadie, estoy engañando a todo el mundo. Oye, te equivocaste, papá. Y bien duro. Porque tú sabes que Él lo hace porque te ama. Porque te ama. Y es tan cuidadoso cuando habla con la gente que hasta cuidado tiene, porque nos ama. Pero llega un momento donde también Dios se cansa y te hiende por el medio. Y no solamente eso, te coge el riesgo de la salvación, que es lo más grande. Como yo le dije a esta persona. Dios es amor, magnífico, y todo el mundo le gusta el amor. Pero cuando tú le dices, también es fuego consumidor, ¿cómo? Sí, porque Él te deja como correr el marlin, pero cuando te ala, viene, y si tú te resistes y en ese momento suena la trompeta, te quedaste, y se fue todo el mundo, por una bobería, por una bobería, que no es tan bobería, quisiste saber más que Dios, y Dios te jodó, y te dijo, aquí es que, papá, o vienes conmigo o te quedas, ¿qué vas a hacer? Cuando Él me dijo con mi mamá, lo tuve que hacer así, para que no perdieras tu salvación, y se refería a mí, se me quitó la mondonguería. Olvídate de eso. No hay problema. Como tú digas, papá. Tú eres el que sabe. Porque nosotros tenemos esa tendencia.
porque somos imperfectos. Pero todas esas experiencias, lo de mi mamá era que yo le decía porque ella murió y no me dejó verla antes de morirla, antes de que se muriera. O no me lo dijo a mí cuando me había dicho otras cosas. O sea, me usa para las cosas así, para lo mío ¿entiendes? Que yo me fututé solo. Y me cogió de sorpresa eso, ¿verdad? Entonces, es que algunos no saben el testimonio. Mi mamá muere súbitamente y yo no estaba preparado, porque tampoco me lo dijo. Y ella estaba en perfecta salud. Así que pues, se muere súbitamente y yo reclamo a él que por qué no me lo dijo antes que sucediera, habiéndome usado para otra gente decirle cuándo iba a morir su papá, incluyendo a la sierva, y a mí no me lo dijo. Entonces, uno se cree como con cierto derecho que me lo tienes que decir, ¿tú entiendes? No es así. Él hace como él quiere, él es Dios. Entonces yo estuve 2 semanas y él no me hablaba. Y yo loco porque me hablara y no me hablaba. Y yo rogándole y no me hablaba. Hasta que ese domingo le entregué en el altar. Señor, yo no puedo más. Tú eres Dios perfecto, tú lo sabes. Ahora te voy a abrazar. Y cuando me abraza espiritualmente, rompo yo en llanto. Y se me quitó la congoja. Y me dice, ahora te voy a contestar. Si yo te lo hubiera dicho, hubieras cometido muchos errores para tratarla de salvar y la frustración hubiera sido mayor y hubieras perdido la salvación. Porque te hubieras rebelado contra mí. Y por amor a ti, lo hice así. ¿Quién tiene la razón? Siempre la tiene, papá. No te equivoques con eso. Por eso es que se lo cuento, porque algunos no sabían de qué estaba hablando. Así que esa tribulación momentánea produjo en mí un tremendo peso de gloria para crecimiento y conocimiento de que yo me tengo que situar donde tengo que estar, que soy imperfecto, y reconocer que mi imperfección se perfecciona cuando yo le entrego mi imperfección a Él. Entonces Él fortalece mi alma. Y en medio de la tribulación entra el gozo. Y cuando eso pasa, para concluir con mi evento, yo entonces 2 semanas después de estar recuperado, doy el testimonio a la iglesia y la iglesia completa pasó al frente porque el mismo problema lo tenía todo el mundo. O sea que Dios permitió todo esto para bendecir a otros. Estamos hablando de una iglesia de como 3,000 personas. Ese domingo estaba lleno. El domingo era el día antes del aniversario de nosotros, el pavo aquí. Y entonces, Dios se glorificó. Pues, porque Él es Dios y utilizó el evento mío de aflicción para enseñarle a otros la verdad. Y la consolación. Vamos a seguir. La vieja naturaleza cambiada, ¿verdad? Dios dijo a la nación de Moab, en Jeremías 48:11 dice, tranquilo estuvo Moab desde su juventud, sobre sus sedimentos ha estado reposando. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por eso conservó su propio sabor y no ha perdido su aroma. Jeremías 48:11. Esto debería buscar echar de personalidad para explicarlo, pero vamos a dejar la introducción y después eso se lo voy a dar. Porque Moab no había experimentado los infortunios derramándose y el meneo similar de aquel necesario para el buen vino. La nación no cambiaba. O sea que se mantuvo firme en lo que creyó. No cambió. Moab estaba tranquila y establecida en prosperidad y a causa de esto no se había desarrollado ni madurado espiritualmente de manera apropiada. Por tanto, no había cambio. Su propia fragancia permaneció en ella. El sufrimiento quita de ti la vieja naturaleza en la medida que tú eres removido. Pasas por problemas, eres derramado. Tu fragancia espiritual cambia de carnal a espiritual. O sea, que lo que estamos hablando aquí de manera introductoria es que las aflicciones, las situaciones hacen que salga de ti la impureza de la forma de pensar
ante las situaciones del mundo. ¿Quién nos enseña a pensar antes de venir a Cristo? El mundo. ¿Quién nos enseña los valores antes de venir a Cristo? El mundo. ¿Qué aprendemos de nuestros padres si no son convertidos? Las cosas del mundo, etcétera, 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 por ahí para abajo. Pues Dios tiene que, a través de las aflicciones que Él permite en nuestra vida, derramar las cosas erróneas que hemos vivido para poderlas procesar. Y las vamos a procesar cuando permitimos que la aflicción tome lugar en nuestra vida, pero entonces apliquemos la palabra para que esa aflicción nos dé a nosotros madurez, entendimiento y finalmente salvación. Porque esa aflicción tiene un propósito eterno de salvación. Y si nosotros no permitimos que esa aflicción tenga el efecto necesario en nuestra alma, no estamos preparados para el ejercicio de ningún ministerio. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, ni la tolerancia, ni la paciencia, ni el fruto del Espíritu para trabajar con la gente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tú no puedes andar por ahí hiriendo a nadie. Que si es bruto, pero lo que tú me quieras decir, pues es bruto. ¿Y qué tú vas a hacer? Tolerarlo, ayudarlo, y que sea Dios el que lo establezca, lo fortalezca y le dé sabiduría. Porque tú y yo no podemos darle sabiduría. ¿O tú crees que tú puedes darle? Porque yo creo que yo no la puedo dar. Yo puedo orar para que Dios la haga. Porque todo proviene del Padre de la Luz, en el cual no hay sombra de variación alguna ni mudanza alguna. Entonces, cuando entendemos esa realidad, somos tolerantes, entendemos y tenemos capacidad de no preocuparnos por lo que tenemos que hacer, pero sí caminar en lo que Él nos manda hacer. ¿Qué significa eso? No tener la carga emocional de lo que está sucediendo, sino que tenemos la suficiente madurez para entender que nuestro hermano está caminando mal porque necesita madurar en lo que está pasando. ¿Entiendes? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si no, no podemos manejar un ministerio. Y la gente se ofende y se daña, se hieren, se lastima y se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entiendes el proceso y tampoco tú lo estás entendiendo. Entonces, si tú estás liderando un ministerio, tú tienes que tener la capacidad de poder manejar todo el dolor de la persona, todas las angustias mentales, todos los deterioros emocionales, todas las heridas, para que sepa que eso es un alma herida que necesita la redención del Padre. Y hay veces que tú con un simple abrazo que le des, porque el Espíritu te manda, Dios hace el trabajo y lo sana. Simplemente, dice, ¿cómo? Así es Dios, papá. Ahora, tú tienes que caminar en la voluntad de Él. Mire, hace muchos años atrás yo había comprado una guagua Lexus. Tremenda, la más cara que hay en el mercado. Y la compré blanca por dentro. Bien bonita. No la alquilé, la compré. Y la estrené, la compré un sábado y la estrené el domingo. Voy con todos los muchachos. Y había, bajando de sendero, había un deambulante allí que estaba aquello horrible, cagado y me voy a hacer. Y el Señor me dice, móntalo. Yo miré el asiento blanco, de verdad, sí, móntalo. Y lo vas a llevar primero a comer. Yo decía primero a bañarlo, ¿verdad? Para después comer. Lo vas a llevar a comer y después lo vas a llevar a bañar. Alaba. Ah, que si es día. ¿Qué nos está enseñando con eso? Que las cosas de este mundo no son primero que las cosas de Dios. Que hay que desprenderse de la porquería que uno tiene del mundo y aprender que aunque aquello se llenara de excremento y ameado y todo lo que usted me quiera decir, no es más importante que la salvación de la persona. Entonces la pruebita me tocó. Y la cumplí y lo llevé. Y no solamente eso, lo más grande es que yo no se lo he dicho, que también lo bañé. Dime, porque tengo que ser probado. No se crea que todos son pinches sancrín. La gente ve en la gloria, pero no saben la historia. Dime, Carmen. Le voy a contar, le voy a decir, pero antes que tú digas eso, te voy a contar. Y a veces tú no ves terminado. al deambulante
pero no tiene entendimiento, y puede ser que en ese momento él todavía no se dé cuenta de quién realmente es en cuanto al plan que tiene Dios con él, para que él sea el instrumento que Dios usa para que uno baje la guardia, se baje de esa nube y vaya a la realidad de que ese que está ahí también es mi hermano. Claro, así es. Y esos son Eso ángeles es. que pone Dios en el mundo para que tú Pero te voy a crezcas. contar algo. Muy bien, así es. Lo grande de esto es que después que termino de hacer todo eso, completo, le digo, te voy a ver mañana. Y ya te cogen los números de la ropa para verte. Y se desvaneció. Era un ángel de Dios. Se personó en la tierra para enseñarme a mí lo que tenía que enseñarme. ¿Sabes? Como yo dije, espérate, yo le voy a poner ropa a ese lugar. Perdón, interrumpen, dime, ¿qué? No quiero que se me vayan del aire lo que estamos hablando. Aquí, pongan atención aquí. Mira, lo importante de esto es que eso fue una prueba que yo le estoy contando que me pasó a mí, pero así mismo son todas las aflicciones que pasamos, porque Dios tiene propósito de enseñarnos qué debes aprender, porque Él tiene que remover la escoria de la basura que el mundo nos ha sembrado. Y quiere demostrarnos que para perfeccionarnos, esa debilidad de que apesta, no tengo que bañar, sentarlo en un restaurante, porque tampoco fue una porquería, en un sitio, a un restaurante, y sentarme con él allí, y todo el mundo mirar el espectáculo, y yo avergonzarme, no, yo no me avergoncé. Pero si es otro, se avergüenza y no lo hace, y lo lleva a un Burger King. ¿Usted me está entendiendo? Porque tenemos que ser probados. Si queremos autoridad y queremos poder, tiene que ser probado. Y la prueba es de fuego. A tal magnitud la fe es probada que te pongo una parrilla de fuego ahí, ardiendo, quítate de los zapatos, y las medias también, y ahora camina. Y verás que el fuego no te quema. Alaba, se fue Norman Parrish. Los que nos conocieron, que fue mi mentor. Pues así es que somos probados. No hay otra forma. Y te tiene que probar en la tierra donde vivimos, porque aquí es donde está la aflicción. Cuando subamos allá arriba, nadie va a querer salir de allí, porque es otra cosa. Por eso es que es importante, hermano, que usted se someta a la voluntad del Padre. Así que, ¿eres preparado para el ministerio? ¿Has perdido ser usado por Dios? Pregunta. ¿Deseas ser más como Jesús y oraste por ser una vasija escogida para su uso? La respuesta a tu pedido puede venir mediante el sufrimiento. Dice, Isaías 48:10 dice, he aquí, te he purificado no como la plata, te he escogido en el horno de aflicción. Te he escogido en el horno de aflicción. El profeta Isaías se lo está diciendo a Israel. Israel fue purificado para la gloria de Dios Padre. Así que tenía que sacarla, porque Israel, aunque usted no lo crea, está dividido. Ellos tienen allí a los palestinos, ellos tienen católicos y ellos tienen judíos. Así que, y están los musulmanes. Así que tienen una amalgama de idolatría, donde Dios lo ha ido purificando con el tiempo. Y este no era la excepción cuando el profeta le canta bingo diciéndole todo esto. Se refería a los ídolos secretos que necesitaban purificarse, Israel. Pero es aplicable porque aunque a usted le parezca insensato, Puerto Rico él es Israel pequeño. Tiene ídolos secretos. Y entonces nosotros tenemos que purificar esos ídolos pequeños que los tenemos guardaditos en nuestro nicho inconsciente en áreas que no han sido redimidos en nuestra alma. Y a veces justificamos nuestras acciones porque no hemos sido totalmente redimidos. Y no le damos todo a Dios porque dejamos algo guardadito para después. No trabajamos las áreas que tenemos que trabajar. Y entonces cuando Él quiere poner la autoridad de Cristo en usted, no la puede poner porque es, póngase un zapato con una piedra adentro para ver cuánto molesta eso. Entonces pedimos que Dios camine con un alma que no está limpia, porque tú sabes, esto no se entera a nadie, pero no se lo digas a nadie, tú sabes, estoy haciendo esto.
Y esto es un ratito y después nadie más lo sabe, olvídate. Sigo caminando. No, estás equivocado. Eso es una piedra en tu zapato. Eso es un pecado. Y ese pecado puede ser lo suficientemente grande que interfiera con tu salvación. Pero si es que nadie lo sabe. Pero no seas tonto. Dios lo está mirando. ¿O tú crees que Dios es ciego? Ah, pero no me dijo nada. Pues no te dije nada porque es un caballero, pero ya le entiende que tú tienes suficiente conocimiento para poder discernir el bien y el mal. Y te pone la responsabilidad a ti, no a quien está arriba, que puede ser una persona de autoridad a tu vida, pero te hace responsable a ti que conoces la verdad. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? La gente descansa, que el pastor lo ore por mí, que me ayude con esto, que me ayude con esto, pero no entregan la maldita basura que permite la contaminación continuamente en el alma de esa persona y el pecado vuelve otra vez y dale al seto que es duro. Pero es que tienes una piedra en un zapato que no la saca, no puedes caminar derecho. Se llama pecado. ¿Tú me estás entendiendo? La gente no puede echar para adelante así. Dice, ¿por qué no me salen bien las cosas? ¿Y por qué yo económicamente no echo para adelante? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Pues si es que tienes una piedra en un zapato se llama pecado. Y no quieres soltarlo. Y puede que de momento te salgan bien las cosas y te dices, aquí no pasó nada. Sí, te crees tú. El diablo te está mirando hasta que te enrolla el pescuezo. Y cuando te ala, te rompe y te esnucas completo. Mire, aquí vino hace un tiempo, bueno, bastantes años atrás, hace como 3 años de eso, un muchacho que perseveraba en la iglesia de Monchito aquí, al lado. Y era levantador de pesas. Y lo trajo un amigo mío de Acueducto. Que tú lo conoces, no voy a decir el nombre. A lo mejor te vas a acordar porque se mató. Y llega a la oficina y yo veo la situación y el Señor me dice, él no tiene nada, el pecado que la asedia es. Y el pecado que la asedia no quiere soltar. Estaba enamorado de su cuerpo y era lujurioso. Es un pecado. Pero como eso no lo ve más que a puerta ceja, pues él se creía que podía seguir. Pero entonces la queja decía, mira, esta presión no me baja. Y el Espíritu Santo me dice, dile que es el pecado. Olvídate de pastillas. Le puedo dar con el marrón de la plaza del mercado y no va a bajar la presión. Así le digo al hombre, como el Espíritu me lo dijo, majoya bichuela. Y él lo mira y dice, ¿quién es usted? Pero yo soy pastor, pero también soy médico. Ah, pues yo vine para que me recete. Y yo le digo, ¿sabes una cosa? El problema está en eso, que yo hago lo que él me dice. Y él me dice que no hay receta que te resuelva más que entregarle el pecado. Y el tipo se levantó molesto y el hermano me miró y ¿qué vamos a hacer? Y yo, bueno, ya habló Dios, ¿qué yo puedo hacer? Yo hice lo que Dios me dijo, pero no le va a darle algo aunque sea agua por ahí. Yo, no. Eso fue lo que él me dijo. Y yo le dije, no. Y cuando va bajando la escalera, le digo, mira, ven acá un momentito, por favor, escúchame. Tienes una oportunidad, porque el Señor me dijo, va a estrellarse contra un muro, porque se sintió perdido. Es un cristiano que es apartado, aunque estaba en la iglesia, porque estaba en el pecado y no lo confesaba. Tú estás en el pecado, estás en la iglesia y no lo confiesas, era un apartado, era un impío. Para Dios eso es un impío, que es peor que apartado, porque has entendido lo que ha pasado y sigues sintiendo lo mismo. Bueno, la cosa es que el Señor me muestra de que se va a ir a estrellar contra el muro de aquí, debajo del puente. Y yo dije, wow, Señor, pero ¿qué hago? Me dice, dile que venga a mí, que yo soy la única salvación que Él tiene. Y que entregue el pecado. Y ahí vuelvo otra vez y le menciona el pecado. Y él me dice, ¿sabes qué? No me importa. No me dijo, no me importa. No me importa. Y yo digo, wow. Me dice, Señor, tranquilo, que es contra mí, no es contra ti. Y me subí bien apesadumbrado. Cuando oí el cantazo, ¡bam! Me dijo, ya está muerto. Se selló en el infierno. Ahora digo yo, analice. Satanás se empoderó y él no lo pudo controlar. Hizo que se estrellara. Porque la arrogancia de no declarar el pecado le permitió una ventana abierta para que se destruyera. Una avenida la abrió. Mátame, exactamente. Eso fue lo que... Y así lo hizo. Y Dios no lo pudo proteger. ¿Por qué? Porque violó la palabra. Porque volvemos a lo mismo. Esto es entre dos, no es entre uno. No es entre Yadira y Jorge y Dios y yo. No. Yadira con Dios, Jorge con Dios. Más nadie. Y yo que puedo hacer un instrumento para ayudarlo. Más nadie.
Y si tienen que levantar una piedra para decirse, pues se levanta la piedra. Pero la decisión la tienen ellos. Finalmente, yo se lo había contado hoy, creo que a ustedes, muerto en el acto. Les pongo estos ejemplos para que ustedes vean de lo que estamos hablando aquí. Para que vean que esto es real. He aquí te he purificado y no como la plata. Te he escogido en el horno de aflicción. Bueno, vamos a seguir. Ya son las 9. Es mediante la aflicción que te mueve más allá del llamado como hijo de Dios hasta convertirte en un escogido de Dios. La aflicción conforme a la voluntad de Dios te refina para su uso total como son los metales que son refinados en un horno en el mundo natural. Dios te prepara verdaderamente para batallar contra el enemigo mediante el sufrimiento. Vamos a dejarlo aquí porque eres preparado para reinar con Cristo. Eso vamos a hablar después. Lo que le estoy leyendo es tan importante porque le voy a dar un ejemplo físico de cómo se preparan las armas de guerra en las artes marciales. Las espadas que se preparan para guerrear, que se le dan a los que practican ese arte, que es una rama especializada dentro del ejército, esas espadas son templadas. Templadas significa que le ponen muchas capas de hierro, pero a la misma vez lleva una temperatura que pasa a los 10.000 grados. ¿Para qué? Para que esa figa o esa espada que se use, esa espada no se dobla ni se parta. Entonces lleva unos filos preparados ya coordinadamente para que cuando tienen contacto con la piel puedan cortar perfectamente con la suavidad que usted no se imagina. Quiere decir que eso lo hace el fuego para preparar ese metal con esa perfección. ¿Cuánto más no será el fuego de Dios para perfeccionar nuestra alma y subir arriba a la eternidad? Usted se puede imaginar un horno de 10.000 grados y un acero que se pone rojo vivo, pero ese acero mientras más le da el fuego, más se templa. ¿Lo pueden entender así? Más se templa, más duro se pone. Y al templarse tanto con esos grados, no se masca, no se magulla el metal, no se dobla el metal cuando tiene contacto con cualquier cosa. Es más duro que cualquier cosa. Pues eso es lo que Dios quiere con tu alma. Que tú seas más duro que lo que hay en el mundo. Para que puedas decir como Él, yo he vencido al mundo. ¿Lo ven? Son las 9:05 ahí. Preguntas y dudas de esto, nos vamos a quedar aquí, empezando a las 2:76, márquenlo ahí, para entonces entrar en la preparación para reinar con Cristo. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien?